Muchas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con Despierta RD esta jornada de hoy, miércoles 17 de octubre del año 2018. Les tengo una primicia. Ay, ay, ay. Ayer, el Tribunal Superior Electoral recibió una instancia de un abogado ligado al Partido de la Liberación Dominicana y del sector de Leonel Fernández, y entregó un documento pidiendo la suspensión de la reunión del comité o la reunión del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana para que decida la forma de escogencia, si primarias abiertas o primarias cerradas. Todos estos detalles lo vamos a ampliar en Noticentro de las 2 y de las 8 de la noche, aquí por Noticentro. Ustedes van y se están enterando en Despierta RD y más amplitud mañana, porque vamos a ver la instancia que establece y por qué está pidiendo la suspensión. De todos modos, nosotros continuamos con el desarrollo de este programa y tenemos una entrevista interesante en el día de hoy con el presidente del CODIA, Guarionex, el arquitecto Guarionex Gómez. Buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, arquitecto, ¿cómo está? Buenos días, Caminero, Loreni. Para mí es un placer estar en este programa, un programa que realmente cautiva a toda la audiencia matutina y que para nosotros como institución realmente es un privilegio estar presente aquí. Muchísimas gracias. Recientemente se hablaba de que los ingenieros que son del CODIA tienen una deuda amplísima con la Oficina Supervisora de Obra del Estado, OISOE, que Francisco Pagán, precisamente no le paga. ¿Qué ustedes están haciendo? ¿Ya eso se redujo o ya resolvieron? Realmente nuestro colegio, como alrededor de él, tiene un sinnúmero de profesionales que obviamente son del sector construcción. Es normal que en determinados periodos se den situaciones con deuda. Sin embargo, hemos avanzado sobre eso y tanto es así que a través de una entrevista que tuvimos con el excelentísimo señor presidente, logramos constituir una mesa de gestión de cobro. Esa mesa de gestión de cobro está constituida primero por el CODIA, luego la OISOE, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y está también el Ministerio de Educación MINER. Afortunadamente, después que inició esa mesa de cobro, se han resuelto un sinnúmero de situaciones que tienen que ver con proyectos de edificaciones escolares. En el caso específico que usted pregunta, con el caso del ingeniero Pagán, realmente no es así, se han ido pagando las deudas y de hecho ya la OISOE no tiene esa cantidad de proyectos de edificaciones escolares porque se han ido desmontando y se han ido pasando a obras públicas, algunas la tiene el Ministerio de Educación, nos reunimos con él, ha sido una persona abierta y de hecho nos entregó un informe que contiene todos esos proyectos que los contratistas reclamaban con relación a las deudas. Ya le entregamos copias de esos documentos a los interesados para que se busquen en la lista y que puedan conciliar eso con el interés, siempre el colegio haciendo la gestión, porque es un compromiso que tenemos nosotros, primero de acompañar a los colegiados, porque para eso estamos ahí, pero convertirnos también en aliados de las instituciones a los fines de que se puedan resolver esos problemas, porque siempre he dicho y he mantenido la idea de que no somos un sindicato, somos un colegio de profesionales y siempre vamos a la primera fase, que es la fase del diálogo, y hasta ahora nos ha dado excelentes resultados. Qué interesante. Arquitecto, usted sabe que a mí me causa curiosidad saber cómo maneja el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores el tema de la vulnerabilidad en los edificios, en las estructuras de nuestro país ante la situación de sismos que se presentan, de desastres naturales, de un terremoto, de todos estos puntos que nosotros tal vez
no podemos todavía prevenir, pero que ya hay países que han creado mecanismos a través de los ingenieros de la arquitectura para mitigar un poco o para por lo menos poder sobrellevar sin tantos daños. Efectivamente, un fenómeno natural, ustedes saben que la naturaleza es espontánea. En el caso de los terremotos, diferente a los huracanes, que usted puede tomar algún tipo de medida, vamos a decir, un poco más certera, porque primero se producen normalmente en los océanos, en los mares, o sea, fuera de tierra, y le da tiempo para usted tomar las medidas preventivas. En el caso de los terremotos, son repentinos esos terremotos. Ya hemos visto recientemente el terremoto que se produjo en la zona de Montecristi. Pero sí, así como usted dice, afortunadamente el colegio reúne a los profesionales que tienen el perfil académico, que tienen la formación, que tienen la capacidad para el tema que tiene que ver con mitigación y con prevención. Con relación a esa parte también, hay mucha tecnología aplicada a la construcción para atenuar los efectos de réplicas y ese tipo de situación. Nosotros hace aproximadamente unos 20 días hablábamos sobre la ley 147-02, que es lo que tiene que ver con prevención, es lo que tiene que ver con la gestión de riesgo, y a la población le alertábamos sobre la necesidad de crear lo que es un plan de emergencia, de explicarle a nuestros ciudadanos de qué manera deben reaccionar frente a un terremoto. Y nada más, en el día de ayer estuvimos reunidos con el ministro de Educación, con el arquitecto Andrés Navarro, que nos dio buenas noticias. Tienen ellos allí una unidad de prevención de riesgo e invitaron al colegio, al CODIA, porque ya ellos habían hecho un acuerdo con la alcaldía del Distrito Nacional, con Obras Públicas también. Pero afortunadamente nosotros que hemos sido proactivos y que hemos puesto al colegio a la disposición, albergamos a los profesionales que tienen los conocimientos en el área de la ingeniería. Y es por ello entonces que lo pusimos a su disposición para hacer un levantamiento a nivel nacional, de manera que seamos proactivos y que aquellas estructuras, como en el caso que pudimos ver en la zona de Montecristi, tan pronto se produjo el sismo, el CODI envió una comisión hacia allá, compuesta por profesionales que tienen especialidad en eso. Y vimos allí que las edificaciones nuevas construidas allí no fallaron, que las que fallaron en la gran mayoría de los casos fueron construcciones que fueron construidas hace un largo tiempo, que ya tienen una vida útil prácticamente ya agotada. Algunas de esas edificaciones se agrietaron y que recientemente también fueron remozadas, pero remozadas sobre una estructura muy vieja. De manera que se hizo necesario que entregáramos un informe al ministerio, porque la facultad que tenemos nosotros, la propia ley que nos crea, dice que somos asesor del Estado y guardián del interés público. Y en consecuencia somos proactivos y cuando suceden este tipo de fenómenos, el CODIA, aún que no haya una instancia de una tercera persona o de ninguna institución, nosotros actuamos en consecuencia. Ahí en el caso de construcciones hechas por ingenieros o planificadas por arquitectos que hayan cometido errores y que hayan cometido fallas, ¿le ha llegado a ustedes allá? ¿Ustedes lo han sancionado? En estos casos, si existe, ¿verdad? ¿Qué cantidad de ingenieros han sido suspendidos por mala práctica? Esos casos no son muy comunes. Siempre que se cumpla con los reglamentos, con las normativas, y hay que destacar que los proyectos que cumplen con las normativas, que vienen con su licencia de obras públicas y de todas las instituciones como medio ambiente, el caso también de turismo y otras instituciones, esos proyectos por lo general, si se cumple con las normas, no tienen problemas. Si han dado caso, ustedes saben que nuestra institución tiene un tribunal disciplinario que sanciona las malas prácticas, que sanciona aquellas acciones de orden ético, y tiene también una comisión de defensa. Con respecto a su pregunta, son casos menores que se han dado, en la mayoría de ellos se resuelven en la primera etapa de conciliación, que son casos muchas veces entre clientes y colegiados profesionales, ingenieros, arquitectos, electromecánicos, pero no son muy frecuentes esos casos.
Como usted sabrá, pues los ingenieros están preparados para eso, no son muy frecuentes esos entonces casos. los ingenieros cumplen cabalmente con todo lo que establece la ley de construcción, y, pues si no hay sometimiento. No he dicho que no hay sometimiento, le he dicho que no son casos muy frecuentes. Nosotros Ok. queremos alertar con relación a eso, porque fíjese, donde se ejecutan, por ejemplo, un proyecto de ingeniería y hay un profesional de la construcción, si ese profesional de la construcción se acoge al diseño, se acoge a los planos y se acoge al presupuesto y a todos los estudios que son preliminares, difícilmente va a haber problemas allí. Y es por ello que queremos alertar con relación al cumplimiento de la ley 6200, que es la ley que norma el ejercicio profesional de la ingeniería, la arquitectura y la agrimensura en República Dominicana. Y es ahí donde está el problema. El problema está en esas construcciones que son ilegales y que están diseminadas en toda la geografía nacional, hechas por desaprensivos y personas que se enganchan a ingenieros, maestros, mucha gente que son improvisados. ¿Y por qué no? ¿Ustedes le dan seguimiento a eso? No hay si son un colegio, no hay una forma de investigar y de darle seguimiento, porque honestamente, y usted diciéndolo, yo he visto estructuras que yo digo, ¿y cómo levantaron eso ahí? 3 pisos en 2 columnitas así finitas, una cosa que tú dices, pero se va en cualquier remenión de tierra, Sí. se va todo eso, y la gente que está ahí, en zonas donde hay deslizamiento de tierra, donde usted ve que le edifican una casita, una cosa, entonces tú ves que hacen la casa, que no tienen los papeles o el procedimiento legal, Sí. y que al mismo tiempo ponen a la gente que está ahí a pagar un alquiler o que viven ahí en una situación de vulnerabilidad. Yo entiendo que debe ser un esfuerzo conjunto. Ustedes saben que en la construcción de una ciudad, si nos vamos a la parte simple, lo que es la construcción de una ciudad, hay 3 actores que son fundamentales. Está el Estado Dominicano, por un lado, que promueve, incentiva y da las facilidades. Está también el sector de inversionistas, en donde están básicamente los ingenieros y promotores de proyectos. Y está el ciudadano de a pie, la gente. Ante una necesidad de vivienda, el ciudadano resuelve con los instrumentos que tiene. Entonces yo entiendo que debe ser un esfuerzo conjunto del Estado Dominicano, con el CODIA, también con las autoridades, porque leyes, tenemos una cantidad de leyes increíbles, pero resulta y viene a ser que esas leyes en muchos casos no se cumplen precisamente porque hay un pasivo social que tiene el Estado Dominicano con la ciudadanía. Y cuando digo el Estado Dominicano no me estoy refiriendo a las autoridades de ahora, me refiero a todas las autoridades que hemos tenido nosotros desde mucho antes de la dictadura. Entonces, ante una necesidad de vivienda, de que una persona necesita un techo, eso no se detiene pura y simple con la existencia de una ley. El Estado Dominicano debe crear las condiciones para que el ciudadano supla esa necesidad de vivienda. Por ejemplo, hay países en donde con el interés de que el ciudadano viva en un lugar seguro, el propio Estado Dominicano promueve la construcción de viviendas, ya sean viviendas unifamiliares o apartamentos, y se los renta a la ciudadanía a bajo costo. ¿Cuál es el beneficio de eso? El beneficio de eso es que esa persona, esa familia está viviendo en un lugar que tiene todas las condiciones necesarias para ser habitado por un humano. Pero cuando esa necesidad no se suple y usted tiene 2 niños, usted tiene una familia, usted tiene que resolver ese problema. Entonces ahí es donde tiene que ir el Estado Dominicano en auxilio de esto. Por ejemplo, tenemos el caso de ese plan que es muy importante, de construcciones de vivienda de bajo costo, pero resulta y viene a ser que si usted hace un estudio de mercado, la mayoría de las personas que tienen esa necesidad no son sujetos de crédito. Al no ser sujetos de crédito, no aparecen en ninguna de las estadísticas, entonces no tienen condiciones para que los bancos le otorguen un préstamo porque tienen un límite. Y ocurre entonces que quienes adquieren esa vivienda no son los más necesitados, son personas de clase media baja y de clase media alta. Que la solicitan para alquilarla. Que tienen la posibilidad y que en muchos casos entonces la alquilan, pero que tampoco las personas que tienen bajos ingresos no tienen esa capacidad. Entonces se van a un barrio, levantan una vivienda informal allí y nosotros que estamos frente a la verdad sabemos que detrás de eso hay otras cosas que no podemos controlar. Usted se refiere que en esos casos está también las construcciones de la Barquita y está también el caso de la ciudad Juan Bosch.
Ya el caso de la barquita ya es un caso puntual que fue dirigido a ese sector, Un a sector. un sector. Ahí sí se cumplió con eso porque tenía un plan, Y tenía un está bien objetivo. construida, está bien, ustedes... Sí, sí, está construido con todas las normas, cumpliendo con las normas internacionales. Ahí no hay problema. Con relación al caso de la ciudad Juan Bosch, han habido algunas situaciones que no son graves, pero también se está cumpliendo ¿Y cuáles son con la... esas situaciones graves? Hay, por ejemplo, reclamos de algunas personas que en muchos casos le llaman vicios de construcción, pero que no son vicios. Muchas veces son problemas a veces de pintura y problemas de seguimiento. Y en eso queremos nosotros alertar con relación a la supervisión. Con relación a la supervisión. Y ya lo decía yo hace aproximadamente unos 30 días, que hay que ponerle mucho ojo a la supervisión, porque si usted planifica un proyecto que tiene sus planos, tiene todas sus especificaciones, tiene sus detalles, pero al momento de llevarlo a la práctica, la persona que está supervisando ese proyecto se descuida durante el proceso de construcción, entonces al final usted puede tener problemas con eso. O sea que no basta con tener un proyecto bien concebido, también hay que darle seguimiento a ese proyecto y es por eso que nuestra institución también tiene al servicio de las organizaciones privadas y públicas también ese tema que tiene que ver con la supervisión. Tenemos una cantidad de hombres y mujeres, entre ingenieros, arquitectos y agrimensores preparados para darle seguimiento y para darle acompañamiento a ese proceso de construcción. Arquitecto, yo tengo una duda que a mí me embarga desde hace años, desde que estoy en los medios de comunicación, siempre me he preguntado, ¿cómo es que las obras, las construcciones de antaño, pasa cualquier situación, pasa el tiempo y permanecen mejor o en mejores condiciones que las obras nuevas? Nosotros vemos carreteras, nosotros vemos edificios, nosotros vemos casas, nosotros vemos que son viejas, que aguantan todo, pero las de ahora, de gente que se supone que tiene mejores elementos, mejores, ¿cómo se diría?, utensilios, mayor tecnología, duran tan poco y son tan vulnerables. ¿Por qué? No necesariamente porque son viejas o porque son nuevas, porque hay diferentes casos, hay construcciones. Ahora, ¿qué sucede? A raíz de la caída de la dictadura, obviamente, el tema que tiene que ver con la construcción se dinamizó, se diversificó y entonces se produjo allí un proceso acelerado de construcción, un crecimiento de la densidad. Entonces, es normal que usted vea que construcciones que son recientes probablemente colapsen por muchísimas razones, quizá porque son más, pero pudiera ser también, ¿por qué no? Por lo que le dije ahorita, por el tema que tiene que ver con la supervisión y por no llevar quizá la rigurosidad al momento de hacer los estudios. Recientemente ustedes pudieron ver el caso de la terminal que está cercana al área del Parque de los Tres Ojos, donde el TCA, el Tribunal Superior Administrativo, mediante una sentencia, acogió un recurso de amparo, solicitándole allí al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones que en un plazo de unos 3 días, me parece, llevara unos estudios para verificar si había algún tipo de problema de impacto ambiental. Fíjense ahí qué se produjo. ¿Qué se produce allí? Allí una institución estatal, como el caso de Obras Públicas, que entiendo yo que tiene un buen interés de construir una terminal que es necesaria y es una de 5 que se van a construir, pero no cumplió con el estudio de impacto ambiental, es decir, con los estudios preliminares que deben hacerse antes de hacer una construcción. Imagínese usted, nosotros no sabemos, quizás pudiera pasar algo en el futuro o quizás no. La única forma que yo tengo de saber eso es haciendo los estudios preliminares. Y es por eso que quizás a veces se producen algún tipo de situaciones porque no tomamos las previsiones del lugar, porque a veces, como dice uno en el argot popular, nos aceleramos y nos queremos adelantar a los acontecimientos. Es cierto, por ejemplo, que mediante una resolución del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para construcciones de menos de 3.000 metros, quizá con una simple autorización se puede hacer aquello, pero cuando se trata de construcciones que sobrepasan eso, entonces ya los estudios son más rigurosos. Entonces fíjese, cuando usted vuela ese paso, entonces viene el problema. Yo no me acuerdo cuál fue el hospital ahora, el hospital que remodelaron en abril y en junio. El que está en el... No fue el Moscoso Puello. No, el Moscoso Puello. El Moscoso Puello.
que se hizo una inauguración, el presidente Biden dijo que el que no quiera, todo el mundo tenía acceso a salud de calidad y que tenían un centro que cumplía con eso, y el que no quisiera, bueno, pues ya ellos habían hecho, pero 2 meses después, 3 meses después viene un agua, pero que no fue más nada que un aguacero, y está inundado por dentro y se está descalabrando. El agua, el ciclón María que entró por Puerto Rico. ¿Qué aquí pasa llegó con una situación como esta cuando nosotros vemos que ustedes nos dicen que hay una oficina de ingenieros, supervisores de obra del Estado y un colegio dominicano de ingenieros, arquitectos y agrimensores? ¿Qué pasa con esto? Porque es que de verdad yo no entiendo cómo se construye hoy y en 2 o 3 meses ya la edificación está cayéndose. Precisamente volvemos a lo mismo. Primero le voy a hacer un preámbulo. Con relación al tema que tiene que ver con los hospitales y los aguaceros que se produjeron en esa fecha, el colegio, como le dije ahorita, de manera proactiva, hizo un estudio. Nosotros hicimos descenso en cada uno de esos centros hospitalarios, con un personal técnico también, y visualizamos allí que el problema, allí no hubo vicio de construcción. Allí lo que hubo fue lo siguiente, en la mayoría de los casos. ¿Qué ocurre? Que cuando usted tiene un proyecto y usted lo termina, usted tiene que pasar la administración. A alguien tiene que pasar la administración, porque no basta con una remodelación o con una construcción nueva. Cuando usted pasa la administración, tiene que darle seguimiento a eso. Nosotros tenemos una cantidad de técnicos que tienen especialidad en asuntos hospitalarios, que tienen maestría en hospitales seguros. Pero ¿qué ocurre? Yo termino el centro y yo lo paso a la institución, pero la institución quizá, la que maneja el hospital, no tiene la previsión para tener un personal ahí que le dé mantenimiento. Ocurre y viene a ser que, por ejemplo, en el techo, si los desagües... 4 meses o menos. Puede ser en un día. Si los desagües se tapan, por ejemplo, y viene una lluvia y se taparon los desagües, el agua busca por dónde salir, y en algunos casos el agua se metió por donde pudo. Hubo techo que el agua subió 40 centímetros, porque al taparse los desagües, entonces ese techo se llenó de agua, el agua buscó por dónde salir. A veces hay unas tuberías que son unos ductos eléctricos, y si el nivel de agua sube hasta donde está el ducto eléctrico, entonces el agua se mete por ahí y sale por donde quiera. ¿Qué pasó en muchos casos? Pero no fue que hubo vicio de construcción. Cuando subimos en la azotea de algunos, había allí basura, había pedazos remanentes de algunas cosas que habían utilizado ahí, depósitos de macetero de plantas, también con residuos de tierra, tapando todo aquello. Ahí fue un problema de gestión y de descuido que hubo allí, porque también entiendo yo que la institución que por lo menos debió entregarle, qué sé yo, un manual, o no sé si ellos lo tienen, pero yo entiendo y entendemos nosotros, y hablo yo en representación de la institución, que cuando se hacen esos proyectos, se le debe entregar a quienes van a manejar, ya sea un hospital o una escuela, por lo menos los procedimientos, un manual, para que se le dé seguimiento a los fines de que esa inversión, que por lo general es mucho dinero, se preserve y que tenga un largo tiempo de vida, de manera tal que no se pierda esa inversión. Allí lo que sucedió fue un problema de que no se le dio seguimiento a eso, pero no hubo vicio de construcción. Guarionex Gómez, muchísimas gracias por participar en este programa tempranito, y está abierta una invitación para futura, ¿verdad? Para que usted venga al CODIA y puedan externar aquí cualquier preocupación que tengan, cualquier información que quieran darle a los amigos televidentes. Muchas gracias, arquitecto. Muchas gracias, arquitecto. Excelente. Quiero darle las gracias que ustedes le dan al CODIA por tener esta oportunidad para llevar algunas informaciones, de tantas informaciones que tenemos nosotros que darle a la ciudadanía, y finalmente decirle que esta institución cumple 56 años el 11 de enero, y que para ello tenemos un sinnúmero de actividades que son técnicos, científicas, que desarrollamos durante esa semana. ¿Cuáles son? ¿La tienen ya programadas? Tenemos charlas, conferencias que hacemos durante toda esa semana, presentación de algunos productos, traemos profesionales locales e internacionales también, que durante toda esa semana están con los colegiados, también con la ciudadanía en sentido general. ¿Cuándo va a ser eso? Eso arranca a partir del 6 al 12 de enero. Del Día de Reyes. Del Día de Reyes, prácticamente. Sí. Muchísimas gracias por la entrevista con el presidente del CODIA, arquitecto Guarionex Gómez. Ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por mantenerse durante todas estas 2 horas, esta jornada de hoy, miércoles. Muchísimas gracias. Mantenga a José Campuzano, que tirando besos y no nos llegan está aquí. visitando
en el día de hoy. Vamos a ver a qué viene esa visita de Campuzano. Amigos televidentes, los convocamos para mañana a las 6 de la mañana.